Baruch atah Yahweh Sebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach, bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tu bendita palabra, tu instrucción, la Torah, y nos das el camino a través de ella, el camino a Yahshua Mashiach, la verdad y la vida. Hoy nos convoca la Parashá, la sección de la Torah, Ki Tisa, que significa cuando tomares o cuando tomes, cuando cojas algo y lo lleves, ¿no? Y se refiere a Éxodo, que es Shemot, que son los nombres, 30 a partir del versículo 11 al 34-35. Cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto está en Éxodo 30:12, en el comienzo de la Parashá, porque empieza la Parashá, y habló Yahweh a Moshe diciendo. Aquí nos habla de que han contado los hijos de Israel y nos habla de que cada uno debe pagar un ciclo, medio ciclo, por el rescate. Cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Dice, porque cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Ese es el precio que Yahweh nos da para pagar. ¿Y cuál ha sido el precio grande que esta generación de Moisés no tuvo esa bendición? Y es que como el Hijo del Hombre, dice en Mateos 20:28, al igual que en Marcos 10:45, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, Él dio su vida, y ese es el precio, su vida, que fue el rescate para muchos, para una generación, para toda la humanidad. Fue el rescate de Jesús. Y esto nos lo dice también la epístola de Timoteo de el apóstol Saulo de Tarso. Y Saulo nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Yahweh, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Elohim, Yahweh, asimismo un mediador entre Yahweh y los hombres, Jesucristo hombre, Yahshua Mashiach, Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Y vuelve a hablar Yahweh a Moshe una segunda vez, y dice, harás también una fuente de metal, con su basa de metal para lavarlas, y has de poner entre los tabernáculos y el testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Juan 13:4 nos dice, levantase de la cena el Señor, Yahshua, ¿no? Jesús, y dice, quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a él Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahshua y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y le dice Pedro, no me laves los pies jamás. Respondióle Jesús, si no lavare, no tendrás parte conmigo, si no te lavare. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, aún las manos y la cabeza. Y dice Yahshua, el que está limpio no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis,
aunque no todos. Dice, porque sabía quién lo había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que pues les hubo lavado los pies, tomado su ropa, y volvióse a sentar a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro o señor, y lo decís bien, porque soy un maestro y un señor. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que se haga, para que cuando se hiciere creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Este es el testimonio de cómo Él nos invitaba al servicio. Él nos decía que debíamos ser sirvientes de Yahweh, que debíamos servir al Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial, y a ningún hombre, que solamente a Él debíamos llamar Señor y Maestro, y a nadie más en esta tierra. Él nos indicaba con esta sencilla actitud, con este acto de humildad absoluta, el cómo no es humillante servir a los demás, ayudar a una persona a ser limpiada. Y en ese servicio no ensoberbecernos, no vanagloriarnos de lo que hacemos, sino simplemente ser el instrumento, el medio por el cual debemos llevar la enseñanza, el ejemplo que Él nos da a todo lo que nos rodea y a todo el mundo. Él es la Torá viva, y Él es también el ejemplo de cómo debía actuar una persona para caminar en este mundo en el espíritu y no en la carne. El ejemplo de este templo, de estas cosas que son tomadas, estas personas que son contadas, de esta sección en la cual a Moisés se le invita a recibir la ley, y en ese momento de mayor luz para una persona, para un pueblo es la mayor oscuridad. En ese momento ejercen el peor pecado, que es el de idolatría, a través del becerro de oro y a través de lo que implica ese becerro, y cómo Dios nos invita y nos acompaña, y cómo les acompañaba estando en el medio del pueblo, y cómo en este momento, en esta parashá, en esta sección, es quitado de en medio, es sacado fuera. Los invito a leer también Hechos 7 del 35 al 60. A este Moshe, al cual habían rehusado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Yahweh por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Ese ángel que es Yahoshua, es Yahshua. Dice, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará Yahweh, Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel
que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres recibió la palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y le ofrecieron sacrificio a este ídolo. En las obras de sus manos se holgaron, y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército de las estrellas, al ejército del cielo, ¿no? A que adoraran a las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, que es esta estrella de 6 puntas, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Yahweh, hablando a Moshe que le hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también vuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Yahweh echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Yahweh y pidió hallar tabernáculo para Yahweh, para el Dios de Jacob. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono. Este es Isaías 66, del 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice Yahweh. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, Yahshua Mashiach, el cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esto está en Hechos 7, del 29, hasta el 52. Y este es Esteban el que habla en este discurso, y habla frente al Sanedrín en su martirio, justamente antes de ser asesinado, matado, por predicar y por hablar la palabra a través de Jesucristo y hablar de todo lo que decía Cristo y de la buena nueva, ¿no? De esparcir esa buena nueva, esa bendición, esa promesa bendita, ese pacto cumplido, esa Torá hecha carne, ese Mashiach, el Mesías, las promesas cumplidas que este Sanedrín, estos que se dicen ser judíos pero no lo son, condenaban a muerte a las personas que intentaran dar esa explicación a toda esta escritura y hacer entender al pueblo cómo él había cumplido con toda la promesa, y él había cumplido con todo lo que habían estado esperando desde siempre el pueblo de Israel. Continúa el texto diciendo en el versículo 53, les habla a ellos y les dice que recibisteis la Torá, la ley, por disposición de los ángeles y no la guardasteis. O sea, habían recibido esa gran bendición de tener la palabra misma
con el dedo de Dios escrita en piedra, y no la guardaron. Oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Yahweh y a Yahshua, que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí, a la diestra de Yahweh, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Yahweh. Entonces, dando grandes voces, gritando, se taparon los oídos estos fariseos, ¿no? Y arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, era Saulo de Tarso, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Adón, Señor Jesús, Yahshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón, Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución a la iglesia, a toda la congregación, a toda la asamblea que se reunía, ¿no? Con el nombre de Cristo. Dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cristo lava a su pueblo a través de su sacrificio y ese es el servicio tan grande que da de limpiar los pies. Los pies simbolizan lo que nosotros tenemos o hacemos en este mundo, el trabajo, el caminar, el hacer en este trabajo en el mundo. Y eso nos ensucia, eso nos contamina. El hecho de encarnar en un cuerpo nos contamina. Por lo tanto, Él limpia todo pecado, consciente o inconsciente. Y de esa forma es reflejado tan hermosamente en las palabras del Éxodo en el tabernáculo, cuando le dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Porque dice, cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. El no morir se refiere al no morir espiritualmente, al nacer en espíritu. Y ese es el nuevo nacimiento, el recibir este hermoso regalo de nuestro Salvador y el ser ungidos con ese aceite, esa nueva alma que es recibir a Cristo Jesús, a Yahshua Mashiach, en Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque es ese espíritu, es el espíritu de Elohim que encarnamos en nuestro corazón y vivifica nuestras vidas como un candelabro que se enciende, como ese aceite el cual se hacía con especies específicas. Y aquí da la receta de cómo hacían el aceite para el encendido de las lámparas y cómo hacían el aceite para esa forma de ungir, ese aceite para ungir, para limpiar, para purificar el tabernáculo y todas las cosas santas, ¿no? Y aquí vuelve a hablar Yahweh a Moisés y le dice, tú has de tomar de las principales esencias, inciensos, ¿no? Dice, de mirra, son especies, de mirra, después le habla de canela, le dice la cantidad, cálamo aromático, ¿no? Y dice al peso del santuario, de casia también, y de aceite de oliva. Y harás con ello aceite de santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, la mesa, los vasos, el candelabro, el candelero, los vasos, el altar del perfume, el altar del holocausto. Consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Es lo que hemos recibido. Hemos sido santificados a través de ese aceite que Él nos envía en espíritu. Ese Espíritu Santo que es
es aceite porque es hashemen en hebreo, que también sus palabras, las mismas letras significan neshama, que es un alma adicional. Esa neshama que también invertidas las letras significa Mashiach. Por lo tanto, hashemen también se puede entender como Mashiach, como el ungido. Eso es unción, esa es la unción, es el ungimiento a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, y por eso vivifica toda nuestra vida. Y somos nacidos de nuevo porque somos personas nuevas, somos seres humanos nuevos, somos seres nacidos de nuevo. Por lo tanto, todo es transformado en nuestro interior y también se ve reflejado en nuestra vida. Él nos santifica, Él nos purifica, nos aparta. Por lo tanto, no debemos ignorar sus mandatos. Lo que Él nos pide a cambio es algo muy fácil de llevar. Es ligera su carga. Porque Él nos ha limpiado de todo pecado, presente, pasado y futuro. Pero nosotros debemos andar en santidad, asemejarnos a Él, porque Él se tomará a sí mismo. Él no tomará algo extraño a Él, una persona extraña a Él, un incienso extraño. Él tomará lo mismo, el mismo olor, la misma semejanza suya. Y eso es lo que debemos hacer en esta vida, asemejarnos cada vez más. En 1 Corintios 10, del 1 al 13, y leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, el maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían al pie de la roca espiritual, la roca que los seguía, y la roca que era el Mashiach, el Cristo, la unción. Mas de muchos de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual fueron cortados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis honradores idólatras de ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar en rebeldía. No forniquemos. Estos son los pecados del becerro de oro. ¿Ves? No fornicar, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. No tentemos al Mashiach, a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para nuestra advertencia, a quienes en los fines de los siglos, en el Aharit Hayamín, en el final de los tiempos que vivimos, dice, hayan entendido, hayan parado en eso. Así que el que piensa estar firme, mire de no caer. No os ha tomado tentación, solo la humana. Más fiel es Yahweh, es Dios, de lo que podéis llevar. Antes nos dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y continúa la sección, más adelante nos habla de cómo se hace el incienso y después nos lleva al anuncio a través de Moshe y de cómo le habla. Y dice en Éxodo 31:12, habló además Yahweh a Moshe diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis Shabbatot. Y aquí se refiere a sábados, pero en el hebreo está
con la palabra Shabbatot, que significa fiestas, porque Shabbat es reposo y Shabbatot son todos los reposos santos o las convocaciones santas. Entonces, cuando dice Shabbatot, se refiere a todas las fiestas. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. O sea, por vuestras edades significa para siempre. Dice, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Morirá físicamente en el Antiguo Testamento, que era a nivel físico, porque se manifestaba físicamente Elohim, y muerte espiritual en el Nuevo Testamento, en el cual Yahweh es oculto detrás de la materia y por lo tanto se manifiesta solamente espiritualmente. Por eso vemos personas que están vivas físicamente, pero que espiritualmente son muertos vivos. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Por lo tanto es cortado del pueblo espiritual, ¿no? 6 días se hará la obra, mas el séptimo día es sábado, es descanso, reposo, que es el sábado, es de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, es eterno, es perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea que el sábado está desde la creación del mundo, porque es la representación de cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo Dios instauró ese orden de 6 días de trabajo, y el séptimo es para honrarle a Él, a Dios, al Creador. Por lo tanto, el séptimo día es de descanso. Y así como Él reposó para poder contemplar su obra, igual nos pide que para honrarle a Él, nosotros descansemos ese séptimo día. Y dio a Moshe, como acabó de hablar con él en el monte Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Yahweh, el dedo de Elohim. Mas viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, fueron a Aarón y le pidieron que hiciera este becerro de oro, ¿no? Del cual he estado explicando cuáles son esos pecados del becerro de oro. Después Moisés interviene por el pueblo y Dios le ofrece quitar al pueblo de en medio, porque dice: muy rápido se han apartado del camino que yo les mandé, le dice a Moshe, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estas son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo mas Yahweh a Moshe: yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz, o sea que es muy orgulloso, que tiene el cuello duro, que no se inclina. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Está diciendo a Moshe que de él levantará una nación. Entonces Moshe oró a la faz de Yahweh, su Elohim, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Dice: ¿por qué han de hablar los egipcios, diciendo: por mal los sacó, para matarlos en los montes, y para traerlos y raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh
se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ese es el carácter de nuestro Elohim. Yahweh se arrepiente, es reprendido por Moshe y se arrepiente. Y vuelve a darle las tablas escritas en piedra. Le dice, vuelve a traer las tablas y vuelve a escribirlas por ambos lados. Sin embargo, Moisés, cuando baja al campo, escucha el eco de esas algarazas fuertes, de esos alaridos de personas en jolgorio, en orgías y en cosas que estaban acostumbrados a hacer en el paganismo. Las estaban haciendo de nuevo en el becerro, al pie del monte sagrado, ¿no? Donde habían recibido la voz del Creador mismo. Y en ese momento se enardece en ira Moisés. Y esto nos enseña que la ira destinada a cosas santas, la ira que es a defender a nuestro Creador, a proclamar el mal, la injusticia, la barbarie, la depravación, a ir en contra de todas esas cosas y declararlas, está permitida para Dios. Porque en ese momento Moisés arroja las tablas de sus manos y las quiebra al pie del monte. Y en ese momento él reduce ese ídolo a polvo y se lo da en las aguas a beber a todos los hijos de Israel, para que entiendan lo que han hecho. Y dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Por lo tanto, esta inclinación al mal que tenemos nos viene desde siempre. Y a pesar de que habían visto esos grandes milagros, esa gran manifestación del Creador, aún así eligieron ese camino de la materia, de ver un Dios, de querer tocarlo, de querer llevarle cosas, de querer hacer cosas a través de lo físico y de la depravación, ¿no? De cómo caían en el pecado. Y dice Aarón, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces, fíjate cómo iban pensando en Moisés y no en que era Dios, era Yahweh el que actuaba a través de Moisés. No pensaban en que Moisés solo era un instrumento, creían que era Moisés el que los había sacado de Egipto. Qué equivocados estaban. Ponían toda su fe, toda su confianza, su tranquilidad, su paz en un hombre. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, o sea que había sido despojado ¿de qué? De sus vestimentas de espirituales habían sido despojados. Dice, Moisés a la puerta del real dijo, ¿quién es de Yahweh? El que era con él, con Yahweh, que se fuera con él. Y se juntaron todos los hijos de Leví con él en ese momento. Dice, en este momento os habéis consagrado a Yahweh, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hija y en su hermano. ¿Por qué? Porque mandó a eliminar a todos aquellos que no estaban con Yahweh. ¿Por qué? Porque esas personas ya tenían una distorsión tan grande que era imposible que Él las pudiera salvar, que se pudieran rescatar. Y eso es lo que Dios le dijo desde el principio. Él le dijo que no sacara a los egipcios, que solo sacara a los hebreos de Egipto, que no sacara a
aparte de ese pueblo que estaba completamente contaminado. Y sin embargo Él quiso llevarlos a todos. Y estos son los que ocasionaron todo este descontrol, porque tenían esa distorsión interna. Dios la veía, pero Moisés no, porque Dios podía ver a nivel espiritual. En cambio, Moisés tenía el velo de los cuerpos y necesitaba ver cómo se manifestaban en esas circunstancias. Por eso determinó eso a través de Leví, de la tribu de Leví. Lo hicieron conforme les había dicho Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y esto significa algo muy profundo, que es, no porque nosotros queramos ser quitados, queramos salvar a los demás, esa salvación puede ser transmitida o puede ser dada. Es algo que Dios determina, que solamente Él, el Yahweh, es el juez y es el que determina quién está inscrito en el libro de la vida y quién no. El capítulo 33 de Éxodo continúa diciendo: y Yahweh dijo a Moshe: ve, sube de aquí, tú, el pueblo que sacaste de la tierra y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, ya no se refiere a su pueblo que sacó de la tierra de Egipto, sino le dice a tu pueblo, porque él, después del becerro de oro, está en divorcio con el pueblo de Israel. A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Yo enviaré delante de ti al ángel, echaré fuera al cananeo, amorreo, geteo, fereceo, jebeo y jebuseo. Son 6 pueblos. Estos 6 pueblos son pueblos de la descendencia de la simiente de Caín. Por lo tanto, eran pueblos de gigantes, pueblos de personas con una genética distorsionada, con una genética con mayor tendencia al mal todavía que los seres humanos. Eran seres deformes y con 6 dedos en los pies y en las manos. Eran seres de otra raza diferente. Y a eso se refiere cuando le exige Yahweh a Moisés que sean exterminados, incluso los animales, las plantas, todo, y que no cogieran nada, porque no solamente era algo, que no cogieran despojos, porque no solamente era algo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, esa distorsión. Dice: yo te enviaré a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Y esto qué significa? Él ya no podía vivir en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque podía consumirlos. ¿Por qué? Porque su sola presencia era tan santa, tan pura, y la distorsión de ese pueblo había caído en grados de impureza tan bajos que el contacto con tanta santidad los consumía en sus propios pecados, en sí mismos. Eran consumidos como si fueran de papel. Por lo tanto, oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron de luto, ninguno se puso sus atavíos. Y Yahweh dijo a Moshe: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate ahora pues tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo que hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campo, lejos del campo, y llamó al tabernáculo del testimonio,
y fue que cualquiera que requería a Yahweh salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Por lo tanto, ahí se muestra que la intención de Yahweh desde el primer momento de la creación es vivir en nosotros, que seamos nosotros el templo. Y ese es el nuevo pacto, que Dios habita en nosotros porque ha perdonado todos nuestros pecados. Todos estos pecados que ellos cometieron fueron perdonados. Entonces, Él quiere habitar en nosotros. ¿Qué pasa en este momento? El tabernáculo es quitado fuera, es apartado del pueblo. Por lo tanto, comienza una etapa de divorcio. Divorcio a través del cual es terminado, es completado, es perdonado por la muerte del testador. En el momento en que Cristo muere, Él cumple con su testamento y pacto que simboliza su sangre y simboliza la muerte del Cordero que quita ese pecado. Por lo tanto, Él debía morir en la cruz por todos nuestros pecados. Y en ese momento en el que Él siente el pecado de todo el mundo, es cuando dice Eli, Eli, lama sabactani, porque Él siente esa separación eterna de su Creador. Y las almas que habían generado esa separación eterna son perdonadas en ese sufrimiento, en esa agonía. Dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Sus atavíos despojarse, sus atavíos simboliza que ellos fueron despojados, limpiados, quitados de esas ropas santas que habían recibido. Por su propio pecado fueron despojados de sus atavíos. Y se sucedía que cuando salía Moshe del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moshe, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Yahweh hablaba con Moshe. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, y levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Hablaba Moshe entonces con Yahweh cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mire que tu pueblo es aquesta gente. Y le dijo Yahweh, mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esto es una referencia a cómo se refiere la reina Esther al rey y cómo se refiere al rey a la reina Esther. Cuando Yahweh hace esta promesa de que Él estará siempre con Moshe y que a él lo ha conocido por su nombre, significa que lo reconoce y que sabe exactamente cómo piensa y cómo siente,
y que su pensamiento y su sentimiento están en concordancia con el pensamiento y el sentimiento de Yahweh. Y respondióle: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Por lo tanto, él está diciendo que no juzgue con su mente humana las decisiones del Creador, porque su mente, su misericordia y su clemencia traspasan el tiempo, el espacio y el cuerpo, y van más allá de los límites que nosotros podemos siquiera entender. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh: he aquí, lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y esto es una sombra de lo que ha de venir. Este es un ejemplo de cómo la gloria de Yahweh, que es Yahshua Mashiach, hecho en su segunda venida, como representa que debemos estar en la roca para poder estar firmes en el momento en que pase la gloria del Creador, y no ser consumidos por su gloria, por su presencia. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Yahweh dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribirás sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte Sinai, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Moshe alisa las 2 tablas de piedra y va a la mañana al monte Sinai. Y entonces Yahweh desciende en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Estos son los 13 atributos de misericordia del Creador. Y Él se nombra 2 veces, porque es Él en expresión espiritual y en expresión física en Cristo, en el Mashiach. Y dice: y dijo, entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, poséenos, o sea, habita en nosotros, poseerlos, que los tenga para sí. Y él dijo: he aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, que yo echo de delante de ti la presencia del amorreo, del cananeo, del geteo, fereceo, jebeo y jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Yahweh, tu Elohim, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerán de sus sacrificios.
o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de sus dioses con ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ázimos guardarás 7 días, comerás por leudar según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, que es el primer mes del año, es el reverdecer. Comienza con la primavera, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz mío es, de tu ganado todo primerizo de vaca y de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas el séptimo cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas, de los principios de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año serás visto todo varón tuyo delante de Yahweh, Elohim de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, ensancharé tu término, ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Yahweh tu Elohim, 3 veces en el año. No ofrecerás con el leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de Pesaj, de Pascua. La primicia de los primeros frutos de la tierra meterás en la casa de Yahweh tu Elohim, y no cocerás al cabrito con la leche de su madre. Cada uno de estos preceptos, de estos mandamientos, tienen la intención de explicar a través del desarrollo de la naturaleza, de cómo se suceden los eventos del sol, de la luna, de las estrellas, de cómo se proceden las estaciones, de cómo se mueve la naturaleza y la cosecha. A través de esos ejemplos que vemos, simplemente con estar en contacto con nuestro entorno, entender el plan de salvación para el ser humano, para el Adán, para la raza caída. Y Él pide que cada una de esas fechas las consagremos. Y al final nos dice: no cocerás el cabrito con la leche de su madre, porque la sangre y la vida no deben ser mezcladas. Por eso la leche y la sangre no deben alimentarnos a la vez. Debes primero celebrar la vida y después la muerte. Eso no es algo que se haga al revés, ni al mismo tiempo, porque genera un cortocircuito, genera una transgresión a nivel biológico, físico y espiritual. Y Yahweh dijo a Moshe: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Por lo tanto, él primero se identifica quién es. Él es Yahweh, Yahweh, Elohim, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, los 13 atributos de Yahweh. Y después él dice: harás esto. Este es mi pacto que sello hoy contigo. Por lo tanto, es un acto de unión matrimonial, a través del cual ese pacto es establecido entre el testador, el que escribe el testamento, el que está al principio, y el que lo recibe. Por eso el primero se identifica a sí mismo y después nos dice
qué debemos hacer para recibir esa heredad, esa vida eterna, esa tierra que emana leche y miel, esa tierra prometida que no es una tierra de este mundo, porque somos advenedizos en este mundo, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra tierra, como dice Yahshua, no es de este mundo, su reino no es de este mundo, por lo tanto, este mundo es una preparación para el mundo por venir. Shalom.